Perfecto. Bueno, empezamos con esta teoría, ¿sí? Empezamos con lo que es aminas. Las aminas son compuestos que derivan del amoníaco, ¿sí? Cuando se reemplazan los hidrógenos del amoníaco por grupos alquilos o arilos, se forman las distintas aminas, ¿no? Si se reemplaza un hidrógeno, se forma una amina primaria. Si se reemplazó dos hidrógenos, una amina secundaria. Si son tres hidrógenos, una amina terciaria. Hasta se puede formar una sal de amonio cuaternaria, ¿sí? Pero bueno, tenemos aminas primarias, secundarias y terciarias, ¿sí? Como para que tengamos en cuenta. Un poquito de nomenclatura. Básicamente el grupo amino se lo toma muchas veces como grupo sustituyente, o sea que se toma como la cadena principal, la cadena carbonada más larga, el grupo amino como sustituyente, ¿sí? Es una de las formas. Por ejemplo, este sería el amino metano. Este sería el 2-amino-butano, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Se lo toman como grupo sustituyente. Eh, sí. Después tenemos también, por ejemplo, también se puede nombrar así como metilamina, dimetilamina, trimetilamina. O sea, si son diferentes, se nombra los sustituyentes por alfabetización, ¿sí? Como por ejemplo etil, metilamina, así sería. ¿Sí? Bueno, hay otros grupos también, otros grupitos de compuestos que son las iminas, o sea, tenemos las aminas y tenemos las iminas. En el caso de las iminas es cuando el nitrógeno está unido a dos carbonos de la misma molécula, ya sea formando un ciclo o formando un doble enlace, ¿eh? Eso se llama las iminas. Como ya le digo, dos casos, puede ser que estén formando un ciclo. Por ejemplo, el ciclo iminoetano, ¿no? O sea, este, nombramos justamente, son los dos carbonos que están en el nitrógeno. B, acá sería el ciclo 1,2 iminopropano, o sea que es 1,2. Cuando uno dice imino es porque están pegados al nitrógeno. O el ciclo 1,3 iminopropano, B, 1, 2, 3, y el carbono 1 y 3 está unido al nitrógeno. Entonces ahí tenemos justamente estos compuestos cíclicos, ¿eh? Que son las iminas, ¿sí? Pero también puede ser que el nitrógeno esté formando un doble enlace con el carbono y ahí ya tenemos lo que es una aldimina, o sea, si es parecido a un aldehído, o una cetimina si es parecido a una cetona, porque fíjense que más o menos tiene que ver con eso, ¿ve? Si yo tenía un oxígeno, este era una cetona o este era un aldehído, bueno, pero si tiene nitrógeno se llama aldimina o cetimina. Hay compuestos, ¿no? Compuestos complejos. La posición del nitrógeno se indica justamente con la palabra asa. Estos son los heterociclos, o sea, cuando veamos heterociclos lo vamos a ver así. Por ejemplo, acá tengo dos nitrógenos, ¿no? Es 1, 1, 2, 3. Es 1,3 diasa ciclo hexano, o sea, es un ciclo de 6 átomos donde dos de esos átomos son nitrógeno. El término asa es nitrógeno. Bueno, este sería asa ciclohexano o piperidina, que es el nombre común. Pueden decir, nosotros sabemos que las aminas tienen propiedades básicas, vamos a ver esa, es una de las propiedades, la basicidad que tienen las aminas, hace que puedan formar sales, pueden existir sales o bases de amonios cuaternarias, como en este caso el hidróxido de tetlametilamonio, ¿sí? O bueno, acá tenemos una sal, ¿sí? En este caso tenemos, por ejemplo, bromuro de alil, bencil, etilmetil, amonio, ¿eh? O sea, tenemos, bueno, era por alfabetización y es una, o sea, un hidróxido o una sal de amonio podemos tener, ¿eh? O sea que todo es un poco de la parte de nomenclatura que tenemos, ¿no? Pueden existir compuestos disfuncionales, o sea, que tengan dos grupos aminos en su estructura, por ejemplo. Si los dos aminos están en el mismo carbono, eso es inestable, ¿no? Es como si uno tuviera un diol. ¿Se acuerdan cuando uno tenía un diol? Se perdía el agua y me daba un grupo carbonilo de un aldehído y un cetona. En este caso se va el amoníaco, ¿eh? O sea, se desamina, se va el amoníaco y se forma un doble enlace
carbono nitrógeno, donde sería o una aldimina o una acetimina. Todo depende donde esté ese carbono. Pero las que sí son estables son cuando los grupos aminos están en distintos carbonos, ¿eh? Y por acá tenemos algunos de importancia fisiológica o biológica que se obtienen justamente de la putrefacción de la carne, que sería la putrescina, la cadaverina, ¿sí? Por ejemplo, el 1,4 diaminobutano, 1, 2, 3, 4, en el carbono 1 y 4 están los grupos aminos, 1,4 diaminobutano, esta es la putrescina que se llama, o tetrametilendiamino. El 1,5 diaminopentano sería la cadaverina, ¿no? Justamente estos son los productos que se forman de la descomposición de la carne cuando hay un organismo muerto, ¿sí? Y el olor que tiene el cadáver, ¿no? Por eso la putrescina y la cadaverina tienen olores. Otro compuesto, ¿no? Alcanolamina o aminoalcoholes, ¿sí? Bueno, tiene un grupo oxidil y un grupo amino, como el etanolamina, ¿ves? Etanolamina, ¿no? Una dietanolamina, una trietanolamina, ¿eh? O sea que ahí tenemos estos compuestos, aminoalcoholes. Así, por ejemplo, la dietanolamina, por calentamiento, se puede deshidratar intramolecularmente, formando justamente una estructura cíclica que se llama morfolina. Y bueno, como importancia biológica, por ejemplo, la etanolamina, acá está, ¿ve? El grupo este sería un fosfolípido. ¿Ah? Un fosfolípido es un lípido estructural, un lípido que forma parte de las membranas celulares, que estaría formado por un glicerol esterificado por dos ácidos grasos. Hay un grupo fosfato y un grupo polar pegado que sería la etanolamina. Por eso se llama la fosfatidiletonolamina, ¿eh? Constituyente de las membranas celulares. Ahora, si en vez de tener la etanolamina tengo la colina, que básicamente la colina es, en vez de tener tres hidrógenos, tiene tres grupos metilo, esa es la colina, se obtiene lo que es la fosfatidilcolina. ¿Eh? La fosfatidilcolina, justamente como un fosfolípido de membrana utilizado para la síntesis esos son los lípidos estructurales. Y bueno, y acá lo estamos viendo porque vemos compuestos nitrogenados que participan en eso. Bueno, y ahora vamos a analizar la estructura. La estructura del amoníaco. Bueno, nosotros sabemos que el nitrógeno en el amoníaco presenta la hibridación sp3. La estructura que presenta es piramidal. Los ángulos son de 107 grados. Recordemos que el ángulo tetraédrico era de 109,5, pero cuando hay pares de electrones no compartidos, ellos se repelen, aumentan la nube electrónica y le disminuyen el ángulo. ¿Eh? Por eso el ángulo es 107 grados, ¿sí? Si fuese el ion amonio, sí ya es un tetraedro regular, y los ángulos son de 109,5 grados. ¿Eh? Bueno, y ahí tengo dibujada el amoníaco, una amina primaria, por ejemplo, ¿sí? Por ahí, comparativamente con lo que teníamos, por ejemplo, en los carbonos, ¿no? Cuando tiene hibridación sp3, puede presentar centros quirales o carbonos quirales. Cuando uno ve un carbono quiral, era cuando tenía cuatro átomos, grupos distintos a la vuelta. Entonces uno puede decir, bueno, el nitrógeno, que es sp3, se podría considerar como cuatro átomos, grupo a la vuelta diferente, donde el par de electrones se considera como fuese un átomo más. O sea, si fuese quiral, entonces tendría que presentar actividad óptica, o sea que yo lo pongo en un polarímetro y me tendría que marcar desviación de la luz polarizada. Sin embargo, cuando los químicos hicieron esa prueba, esto me daba como actividad óptica cero, o sea que no tenía actividad óptica. Ahora, ¿cómo lo explicaban esto los químicos? Lo explicaban de la siguiente manera. ¿Eh? Ellos decían, bueno, se genera la inversión de la configuración, ¿sí? Se genera la inversión, o sea, pasa de un sp3
forma un estado de transición que es sp2 y se invierte el lado opuesto, vuelve sp3. En ese sentido, se llega a un equilibrio y por supuesto tengo las dos estructuras en equilibrio. Una seguramente me gira la luz hacia la derecha, otra me gira hacia la izquierda, entonces la actividad óptica de todo el compuesto es cero. O sea que es un compuesto ópticamente inactivo. Esa es la explicación que daban los químicos. Ahora, pero lo consideraban como que tenían actividad óptica. ¿Eh? ¿Y por qué? Porque cuando forman una sal de amonio, ¿sí? Donde queda bloqueado ese par de electrones, ahí ya no se invierte y esto sí es ópticamente activo. ¿Eh? Esto me genera la desviación de la luz polarizada porque es un centro quiral. Lo mismo pasa si estaba en una estructura cíclica. ¿Ve? Esto sí es quiral porque al estar como un ciclo impide que haya esa transición y de esa manera este compuesto también es quiral. ¿Mm? Vamos hasta acá más o menos, chicos. Hasta aquí he hablado mucho. Bien, perfecto, muy bien. Eh, y ahora sí vamos a entrar a la síntesis, ¿sí? Los métodos de obtención, la síntesis de las aminas, ¿sí? Métodos de obtención. Y hoy nos vamos a dedicar básicamente a los métodos de obtención, ¿sí? Como método de obtención, por ejemplo, de aminas, dice por reducción de derivados nitrogenados. Claro, las aminas, o sea, los compuestos aminados, las aminas son los que tienen el número de oxidación más bajo. ¿Eh? De compuestos nitrogenados son los números de oxidación más bajos. Eso quiere decir que si los reducimos a los compuestos nitrogenados, llegamos hasta aminas. ¿Qué se pueden utilizar como reductores? Puede ser reductores químicos. El reductor químico es cuando el agente dador de hidrógeno, de electrones, es un compuesto químico. Acá, por ejemplo, sería zinc con ácido clorhídrico, hierro con ácido clorhídrico, estaño con ácido. Lo más común es el hierro con ácido clorhídrico, ¿eh? Pero es eso, el dador de hidrógeno es el ácido clorhídrico. O bien uno conocido, el hidruro de aluminio y litio, un poderoso agente reductor, ¿eh? Que lo venimos utilizando en ácidos carboxílicos y en derivados, un poderoso reductor, ¿sí? Reduce los compuestos, esto se llama reducción química. Y si no, se hace una reducción catalítica. Una reducción catalítica es con hidrógeno molecular y se utiliza platino, paladio, níquel como, o níquel Rayleigh, que es un especial, pero eso es catalítico cuando usamos hidrógeno molecular, ¿sí? Por supuesto, se lo hace a una determinada presión y altas temperaturas. O sea que hay reducciones químicas y reducciones catalíticas. Entonces vamos a ver para aminas primarias qué podemos reducir para obtener aminas primarias. Por ejemplo, los nitrocompuestos. ¿Eh? Entonces yo tengo acá un nitrometano con hierro en ácido clorhídrico, se reduce el grupo nitro y se obtiene justamente la amina, ¿no? Aminometano o metanamina que se le llama. Puedo reducir los nitrilos, o sea, los grupos ciano-nitrilo, en este caso una reducción catalítica. Esa es otra cosita. Siempre que ustedes, chicos y chicas, ¿no? Tengamos dobles y triple enlace carbono y nitrógeno, siempre se usa reducciones catalíticas. Hidrógeno paladio, hidrógeno níquel, platino, no importa, es catalítico. ¿Eh? Y siempre que hagamos reducciones de derivados nitrogenados, eso va a ser una reducción química. Bueno, acá está el nitro, que es una reducción química, pero acá ve, doble enlace carbono-nitrógeno, el grupo ciano, una reducción catalítica, hidrógeno y platino, se obtiene la mina primaria, ¿no? La, la etilamina o aminoetano. Bueno, acá tenemos una aldoxima, ¿sí? Es cuando la aldimina tiene un oxidrilo pegado acá al carbono, se reduce y se obtiene la amina, ¿sí? La amina correspondiente sería el aminoetano. Una cetoxima pasa lo mismo, se reduce y la reducción es catalítica y se obtiene el 2-aminopropano, por ejemplo, ¿no? Pero es una amina primaria. ¿Eh?
Recuerden que nosotros, la amina primaria es porque se ha reemplazado un hidrógeno del amoníaco. Esto es primario, ¿ah? Hay un solo grupo sustituyente. Y si no, tenemos la acetamida o etanamida. Se le hace la reducción catalítica con el hidruro de aluminio litio y después lo acidificamos y se obtiene la amina primaria, la etanamina en este caso, ¿eh? O aminoetano. Bien, eso sería entonces para la obtención de aminas primarias por reducción. Bueno, para la obtención de aminas secundarias también, ¿no? Cómo se hacen algunas reducciones, por ejemplo, reducción de carbilamina, ya vamos a ver cómo es la carbilamina. Es parecida al grupo ciano, pero está unido, la cadena carbonada está unido por el nitrógeno, una base de Schiff, que es una aldimina sustituida con un grupo fenilo, amidas N-alquil sustituida, N como N-dialquil bencilamina. ¿Eh? Bueno, eso podemos reducirlo. Ahí les nombré y acá lo hacemos al compuesto, ¿sí? Acá está la carbilamina. Como les decía, es como el grupo ciano, nada más que la cadena carbonada está unido por el nitrógeno. Bueno, estas son dos formas de representar lo mismo. ¿Eh? Si yo acá lo represento con el, porque hay acá un dativo, ¿ves? O sea, hay un doble enlace y un dativo nitrógeno-carbono. Si yo indico el dativo, nos indican las cargas. Y si no se indica el dativo, se pone las cargas, ¿ves? Carga positiva, carga negativa. O sea que esto no es resonancia, ¿no? O lo dibujo así o lo hago así. Cualquiera de las dos, ¿no? Por eso dice O. Y hacemos la reducción catalítica, porque en el enlace carbono-nitrógeno, ¿no? Se reduce y se obtiene la amina secundaria, ¿no? La dimetilamina, en este caso. ¿Mm? Bueno, acá está la base de Schiff, como yo le decía, que era como una aldimina sustituida, ¿no? Una fenilaldimina, y el grupo fenilo está sustituido. Esto se lo obtiene justamente eh, a partir de la anilina y un aldehído, ¿no? Cuando si hacemos reacción de una anilina con el aldehído, con el etanal, se obtiene esto que se llama base de Schiff. Bueno, a eso le hace la reducción catalítica. Se reduce acá y se obtiene justamente la amina secundaria, la etilfenilamina, por ejemplo. ¿Eh? Bueno, acá tenemos otro. Una amida N sustituida, ¿no? La serie la N-metil acetamida. Se reduce el grupo carbonilo, hidruro de aluminio litio, ¿eh? Y después lo acidificamos y se reduce el grupo carbonilo y me da la amina secundaria, ¿no? La etilmetilamina. Y la última que teníamos de esto era esto, ¿no es cierto? La bencil N, N-bencil, N,N dimetilamina. Se reduce, se rompe acá el enlace, una reducción catalítica, se va al tolueno y se obtiene la amina secundaria. Bien. Y para la obtención de la amina terciaria, solamente para amina terciaria partimos de una amida disustituida, ¿no? N,N dimetil acetamida, se hace la reducción que ya sabíamos, hidruro de aluminio litio, y después lo acidificamos, se reduce y se obtiene la amina terciaria, ¿eh? Que sería etil, N-etil, N,N, no, es etil dimetilamina, ¿sí? Etil dimetilamina. Vamos hasta ahí más o menos, chicos. Chicos, ¿estamos con esto? Perfecto, muy bien. Bueno, y ahora vamos a ver los métodos específicos para la obtención de aminas. ¿Ah? Métodos específicos para la obtención de aminas, por ejemplo, para la obtención de aminas primarias puras, y estos métodos uno los tiene que estudiar bien porque son métodos que siempre nos preguntan. Por ejemplo, tenemos método de Gabriel, método de Hofmann y método de Curtius. ¿Ah? Y por ahí uno tiene que saber que con el método de Gabriel vamos a obtener una amina primaria con la misma cantidad de carbono que el halogenuro de alquilo que utilicemos. Con el método de Hofmann y con el método de Curtio vamos a obtener una amina primaria con un carbono menos que el compuesto de partida. ¿Eh?
En el caso de Hofmann, el compuesto de partida va a ser una amida. En el caso de Curtius va a ser una acida. ¿Eh? Y ya vamos a ver los compuestos. La acida es cuando hay triple enlace nitrógeno-nitrógeno. Entonces vamos al método de Gabriel. Este lo vimos, cuando vimos derivado de ácido, lo vimos al anhídrido estálico. ¿Eh? Yo tengo el anhídrido estálico, lo trato con amoníaco a altas temperaturas para que se obtenga la estalimida. El mecanismo de adición y eliminación está la estalimida. A la estalimida la tratamos con hidróxido de potasio, es una reacción ácido-base, se obtiene la estalimida potásica, donde el nitrógeno actúa como un nucleófilo, y ahí es donde lo tratamos con un halogénuro de alquilo que tiene que ser alifático, primario o secundario, porque acá se da una SN2. ¿Ah? Entonces el nitrógeno lo desplaza al cloro y queda la alquil estalimida, o sea, la etil estalimida. ¿Ah? Ahí está, ¿ves? N-etil estalimida, donde o se hace la hidrólisis básica, ¿sí? Se hace la hidrólisis básica, eh, y acá hay calentamiento en ambos casos. ¿Eh? O hacemos la hidrólisis básica, y si hago la hidrólisis básica me da la sal más la amina correspondiente, directamente ya me da la amina, la etanamina o etilamina, o le hago la hidrólisis ácida, se obtiene el ácido estálico más la sal de amonio, y después neutralizamos ese medio con una base para obtener la amina A. Cualquiera de las dos, ¿ve? O es una cosa o es la otra la que se hace. ¿Sí? Estamos entonces con Gabriel, chicos. Estamos con el método Gabriel. ¿Eh? Era para obtener entonces una amina primaria, muy bien, una amina primaria con la misma cantidad de carbono que el halogénuro de partida. ¿Eh? O sea que si yo quiero una mina de 3 carbonos, parto de un halogénuro de 3 carbonos. Si quiero una mina de 5 carbonos, parto de un halogénuro de 5 carbonos. Y después viene el método de Hofmann y de Curtius, que también se lo llaman en los libros, aparece como reordenamiento de Hofmann o de Curtius. ¿Eh? Hofmann es a partir de una amida y Curtius es a partir de una acida, ¿ven? Acida con Z. Pero bueno, ¿cómo llegamos a eso? Yo tengo un ácido carboxílico, en este caso el ácido propanoico, lo trato con el cloruro de tionilo y se obtiene el halogénuro de acilo correspondiente, cloruro de propanoilo. De ahí lo trato con amoníaco en exceso y se obtiene la propanamida, ahí está la amida, ¿ves? O con la ácida sódica, ¿no es cierto? Y se obtiene la ácida correspondiente. ¿Eh? Se va el cloro, se pega el grupo diazo nitrógeno y se obtiene la ácida correspondiente. Bueno, para Hofmann está explicado el mecanismo, para Curtius solamente ecuación general. ¿Sí? Bueno, la ecuación general de Hofmann sería, tengo la amida y esa amida lo trato con bromo medio básico. ¿Sí? Y se va el grupo carbonilo, se va como carbonato de sodio y se obtiene una amina primaria con un carbono menos que el compuesto de partida, ¿ve? O sea, hemos partido de la propanamida que tiene 3 carbonos para obtener justamente la etanamina que es de 2 carbonos. ¿Eh? Y eso es lo que tenemos que identificar porque cuando me pidan hacer los métodos de obtención es así. Ah, me piden con la misma cantidad de carbono, me piden con un carbono menos, entonces ustedes ya empiezan a saber qué método van a elegir. Bueno, y acá tenemos el mecanismo, ¿no? El mecanismo sería así. Tengo la amida, que es medio básico, la arranca el hidrógeno, me da un carbanión, un anión, perdón, no carbanión, un anión amiduro. Lo ataca el bromonio y se va el bromonio y se monobroma. ¿Eh? Se broma. El, el medio básico le arranca el segundo hidrógeno, se obtiene este anión, que por supuesto para estabilizarse pide bromo y se obtiene este compuesto que se llama nitreno. ¿Sí? ¿Qué sufre el nitreno? Reordenamiento intramolecular. ¿No? Ese reordenamiento sería cuando baja el enlace nitrógeno hacia el carbono, se rompe el enlace carbono-carbono que se pega el nitrógeno. O sea, hay un reordenamiento formando el isocianato de etilo. Esto es el isocianato de etilo, que es un muy buen centro nucleofílico. ¿Eh? Es un muy buen centro nucleofílico. Y por lo tanto va a ser atacado justamente
por el medio básico. ¿Ah? El oxidrilo ataca al isocianato de etilo, o sea, el carbono del isocianato de etilo, ¿sí? O sea, este carbono, ¿eh? A este carbono, o sea, esto hace así, y acá entra justamente el oxidrilo, y me queda así. ¿Mm? Esto sufre reorden, porque esto es como en enol, ¿ve? Hace un reordenamiento de la tautomeria cetoenólica, este va a formar el doble enlace hacia el nitrógeno, toma el protón, ¿sí? Me queda esta estructura, ahí está el ion carboxilato, el oxidrilo ataca nucleofílicamente al carbonilo, se condensa, y ya cuando se reordena, este va a formar un enlace con el carbono, se rompe el enlace carbono-nitrógeno, o sea, se va el amiduro, toma el protón de acá, se va la amina y se va el ion carbonato. ¿Ah? O sea, me da el ion carbonato más la amina. O sea que yo tengo una amina primaria con un carbono menos que el compuesto de partida. Bien. Y el otro método de obtención, el de Curtius, también, ¿no? Es para la obtención de una amina primaria, pero con un carbono menos que la ácida de partida, ¿no? La ácida, ¿no? El grupo diazo, acá está el 2 nitrógeno pegado ahí, son 3 en total. Por un calentamiento suave se va a la molécula de nitrógeno y se obtiene el nitreno, ¿ves? Ese sufre el reordenamiento, me da el isocianato de etilo, y cuando le hacemos una hidrólisis con medio acuoso, me da la amina y se va el dióxido de carbono. ¿Eh? O sea, esto ya solamente con una ecuación general estaba bien representado. ¿Eh? Y bueno, y ahí tenemos, esos son todos los métodos de obtención. Bien, vamos a ver algo de las propiedades químicas, por lo menos de esta hojita. Cosa que comencemos porque es un poquito larga, ¿no? Yo quiero que en 2 clases, hoy y mañana, ya terminemos la teoría y después ya hagamos ejercicio nada más, mientras que ustedes van estudiando la teoría. ¿Eh? Pero ya vamos con los ejercicios. Bueno, por ejemplo, las propiedades químicas. Tenemos la basicidad, ¿no? Y ahí está, ¿no? Volvemos el tema de la basicidad. Nosotros habíamos estudiado la acidez, ¿sí? Un ácido es el que cede protón, entonces esa es la teoría Bronti-Laude, una base es la que acepta protón, ¿sí? Por supuesto, cuando la base va a ser más fuerte, cuando tenga más disponibles los electrones, ¿sí? O sea, cuando más disponible tenga los electrones, va a ser una base más fuerte porque va a tomar protón. Pero se analiza dos cosas, ¿no? Primeramente, la disponibilidad del par de electrones, y eso lo hace con los efectos electrónicos, ¿no? Hay grupos dadores de electrones que me concentran esos electrones del grupo amino, me aumenta la basicidad, pero hay otros grupos atrayentes o desactivantes que me dispersan esos electrones y entonces me disminuyen la basicidad. ¿Eh? O sea que se analiza por efectos electrónicos y cómo se estabiliza el ácido conjugado. ¿Eh? Por solvatación, por supuesto, ¿no? Cuando esté mejor solvatado va a estar más estable. Entonces, la primera comparación que hacemos en cuanto a la basicidad es entre el amoníaco y una amina primaria. ¿Eh? El amoníaco es una base débil, ¿no? En agua me da ion amonio más oxidrilo, me daba la K básica 4,74. ¿Eh? Cuanto menor sea la K básica, mayor es la basicidad. O sea, lo mismo que analizaban para la acidez, pero con la K básica. El pK básica, a menor pKb, mayor es la basicidad. O sea, si mayor es Ka, menor es perdón, si mayor es Kb, menor es el pKb y mayor es la basicidad. Ese es el concepto, ¿ves? Y según esto, este pKb es menor, o sea, de la mina. O sea, quiere decir que la mina es una base más fuerte que lo que era el amoníaco. ¿Por qué? Porque justamente cuando hay un efecto inductivo, ¿no es cierto?, que tiene el grupo metilo, que le concentra los electrones y de esa manera el protón lo toma más fácilmente. Y esta sal de amonio que se obtiene se estabiliza bien por solvatación, ¿eh? O sea, está bien solvatada. Pero acá lo que favorece es el inductivo que no lo tiene. ¿Eh? Entonces, teniendo en cuenta eso, el orden de basicidad justamente decreciente sería el siguiente para las aminas alifáticas. La más básica es una amina alifática secundaria.
porque tiene dos efectos inductivos y su ácido conjugado va a estar bien solvatado. ¿Eh? Bien, si uno se pone a pensar la lógica sería que el que tiene la mina terciaria es la más básica, pero ya vamos a ver que no es la más básica y el por qué. Es la secundaria. Después sigue la primaria, ya que tiene menos efecto inductivo y está bien solvatado su ácido conjugado. Y recién viene la terciaria, que si bien tiene más efecto inductivo, pero el ácido conjugado está poco solvatado por el impedimento estérico. ¿Eh? Y entonces miren ustedes qué importante que es la solvatación también, ¿eh? Porque estos dos estaban bien solvatados. Y bueno, este tenía dos inductivos bien solvatados, un inductivo bien solvatado, más inductivo poco solvatada su ácido. ¿Eh? Y después viene el amoníaco de todo eso, ¿eh? Que no tiene efecto inductivo. Ese es el orden de basicidad decreciente de las aminas alifáticas. Después de la amina alifática va a seguir las aminas aromáticas. Y acá yo le voy a mostrar esta. ¿Eh? Primeramente le muestro lo que es la anilina, ¿no? Y una de las cosas que cambia es la hibridación. El nitrógeno de las aminas alifáticas es sp3, pero en la anilina ya es un sp2 y es por eso que puede entrar en resonancia con el anillo. ¿Eh? O sea que el grupo amino, la anilina, es un activante, uno de los activantes más fuertes del anillo para la sustitución de electrofílica aromática. Deja las posiciones orto y para negativa, o sea, ahí es donde entraría el electrófilo si hacemos sustituciones electrofílicas aromáticas, ¿no? Y ahí tenemos las estructuras de resonancia que justifican eso, ¿no? Y acá está graficada la estructura orbital. ¿Qué es lo que mostramos acá? La hibridación sp2 del nitrógeno, o sea que tiene un par de electrones no compartidos en un orbital pi que está en el mismo plano que los electrones pi del anillo, por eso puede entrar en resonancia. Eso es lo que me va a explicar a mí lo que corresponde a lo que es primeramente un activante del anillo para la sustitución electrofílica aromática, pero después es que es una base más débil. Las aminas aromáticas, o sea, la amina aromática es una base más débil que el amoníaco, por ejemplo, porque dispersa los electrones por resonancia, o sea, al dispersarlo lo hace que sea una base débil. ¿Eh? Es más débil justamente que los alifáticos. O sea que después de esto, el amoníaco sigue los aromáticos. ¿Eh? Pero bueno, hasta ahí vamos a ver, chicos. Vimos bastante.